A todos. Bueno, continuando con el tema de la accesión que empezamos a ver la semana pasada, es un modo de adquirir la propiedad de un bien. Y la semana pasada vimos un tipo de accesión que es la discontinua o la accesión de frutos. Hoy vamos a ver la continua, que es la propia, que es el derecho que tiene el propietario de un bien de hacer suyo o de hacerse también propietario de algo que se le agrega a un bien que es propiedad de él, bien sea por acción propia o por acción de la naturaleza. He puesto algunos ejemplos en anteriores oportunidades. El dueño digamos, del suelo, si construye sobre el suelo, el edificio se presume que también le pertenece. Si el suelo crece, la parte que crece, que de alguna forma, digamos, se incremente, también le pertenece a él por derecho de accesión. Entonces, ahí, bueno, está el concepto, que es el derecho que tiene ese propietario de hacerse también propietario de lo que el bien que él, de su propiedad, se incrementa por construcciones o por hechos de él o por hechos de la naturaleza. Ahora, para que se produzca esa accesión, debe concurrir 4 requisitos. Concurrir quiere decir que se tienen que dar los 4. En primer lugar, que haya 2 cosas corporales que se unen y que se incorpora una a la otra. Obviamente, existe un terreno y el terreno creció. Existe un terreno y sobre el terreno se construyó. Son 2 cosas, el terreno y el edificio. Son 2 cosas, el terreno y el agregado del terreno. Accesoriedad de una cosa con otra. O sea, una cosa es accesoria. La accesoriedad es una o más cosas unidas o incorporadas respecto a otra, que se califica de principal. Entonces, 2 cosas corporales. Fíjense que aquí no puede haber incorporar 2 cosas corporales y una accesoria de la otra. En tercer lugar, que sean inseparables. La inseparabilidad. Caso del edificio sobre el terreno, caso del incremento del terreno por sedimentación, por ejemplo, de una quebrada que alinderaba el terreno. Inseparabilidad de las cosas unidas o incorporadas. Y en cuarto lugar, que para el momento de la unión o incorporación, el propietario del bien no pueda ser propietario de la cosa anexada o la cosa accesoria. Profe, eso no lo entendí, ese requisito. Bueno, lo que pasa es que si él es dueño, une en forma accesoria y no hay accesión. Eso nuevo no es de nadie y él pasa a ser propietario a partir de la accesión. Pero si él era dueño de eso, ahí no hay accesión, él era dueño de 2 bienes que se unen. Si el terreno del cual estamos hablando, por ejemplo, está linderado por una quebrada y la quebrada se sedimenta, pero él también era dueño del terreno del otro lado de la quebrada,
él no tiene accesión porque resulta que era dueño de los dos, de un terreno y del accesorio del terreno. Entonces ahí no hay accesión porque él era dueño. Acuérdense que la accesión es un modo de adquirir propiedad. Entonces, si él es dueño de las dos, ahí no hay accesión, él era dueño. No sé si me entiende. ¿Quién preguntó? Yo, profe, y si le estoy entendiendo. Ah, perfecto, perfecto, Mariana, gracias. Entonces, fíjense los 4 requisitos que debe haber, que deben coexistir para que efectivamente pueda alguien adquirir un bien corporal por la vía de la accesión. Entonces, fíjense que en tercer lugar tenemos qué tipo de accesión, y he ido poco a poco también hablando de ambos tipos. El primer tipo, que es el que vamos a ver hoy, vamos a ver, en la próxima clase veremos la siguiente accesión, que es la mobiliaria. Hoy vamos a ver la accesión inmobiliaria, que es de 2 tipos. En sentido vertical, que es el punto 3.1, y en sentido horizontal, que es el punto 3.2 del material. Accesión inmobiliaria en sentido vertical está en el 549 y también en el 555. A ver, Dariana. ¿Nos lo puede leer? Sí, profe. Adelante. Artículo 549. Ajá. La propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie y de todo cuando éste se encuentra encima o debajo de ella, salvo lo dispuesto en las leyes especiales. Entonces, fíjense, ahí está el artículo que leyó Dariana, que dice, cuando yo soy dueño de la tierra, también soy dueño, es una presunción que establece el código, también soy dueño de lo que hay arriba y abajo, salvo lo que dispongan leyes especiales. Normalmente lo que hay arriba, pues, todo, potreros, edificios, casas, torres, todo lo que hay arriba, encima de la tierra, que me pertenece, es mío también. Ya vamos a ver qué pasa si está construido por otra persona, pero en principio es mío. Y también lo que está debajo, salvo lo que digan leyes especiales. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de algo que está debajo de mi terreno que no me va a pertenecer por derecho de accesión? Ustedes que son gente inteligente, piensen. ¿Qué puede haber bajo el suelo de un... El petróleo, profesor. Por ejemplo, el petróleo, porque en el caso de Venezuela, los hidrocarburos que estén debajo del subsuelo pertenecen a la nación. Ese no es el caso, por cierto, de los Estados Unidos. En Texas, los dueños de los terrenos se hicieron millonarios, porque lo que estaba debajo del subsuelo es de ellos. El caso de Venezuela no es así. Igual pasa, por ejemplo, con lo que las leyes establezcan en materia de metales preciosos, en materia de otro tipo de materiales, que la ley diga que eso es reservado a la nación. Pero en principio la regla es que lo que está arriba del terreno y lo que está por debajo, de acuerdo a ese artículo, pertenece al dueño del terreno por derecho de accesión, porque lo dice el 549. La propiedad del suelo lleva consigo, ahí está la accesión, la de la superficie, en primer lugar, y todo aquello que se encuentre encima o debajo, etc. Ahí está la accesión vertical. También podemos ver algo de esto en el 555. ¿Quién leyó antes? Dariana era. Sí, profe, yo. Por favor, nos puede volver a leer ahorita, pero el 555. Sí, artículo 555. Toda construcción
siembra, plantación u otras obras sobre o debajo del suelo, se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece, mientras no conste lo contrario, sin perjuicios de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Es una presunción de ley. Yo digo, por ejemplo, ¿qué quiere decir cuando hay una presunción como la que establece el 555? Yo digo, yo construí esa casa, yo no tengo que probarlo. Si Jesús Alberto Martínez Belisario dice, no señor, el terreno es suyo, pero la casa la construí yo, entonces Jesús Alberto Martínez Belisario tiene que probarlo. Yo no tengo que probarlo. ¿Por qué? Porque el 555 me da una presunción iuris tantum a favor del dueño del terreno. Se presume, ¿ve? Se presume que lo que está ahí, yo no tengo que probar en un juicio, por ejemplo, que esa casa es mía, o sea, la construí yo y que me pertenece, porque solamente tengo que alegar que, solamente tengo que llevar el documento de propiedad del terreno y alegar el 555. Si otro dice, no señor, esa lo construí yo en terreno de él es el que tiene que probar. Eso quiere decir, esa es la significación de esa presunción. ¿Se entendió? Ok, entonces, hay algunos casos, y aquí son una especie de excepciones a esa regla, a la regla general. Siempre, como siempre, pues hay una regla y hay unas excepciones. Pero la regla general ya sabe cuál es. Abajo me pertenece. Si yo soy dueño del terreno, es mío. Vamos a ver el caso del 556. A ver, María Lourdes Urbina. Se fue, estaba ahí. Ah, no, está ahí todavía. María Lourdes, ¿sigue ahí? Hello. Mariana. Mariana del Valle. 1, 2, 3 nombres tiene. Bueno, alguien que me esté oyendo, que quiera leer. Yo lo puedo leer. Adelante, Maiderlin, 556. Artículo 556. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u otras obras con materiales ajenos debe pagar su valor. Quedará también obligado, en caso de mala fe o de culpa grave, al pago de los daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho a llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Bueno, fíjense ustedes que aquí hay un caso en que el constructor de la obra o plantación no es el mismo propietario del terreno. Yo construí en mi terreno, pero con materiales que es de otro. La regla general es que yo me quedo, el propietario me quedo con la totalidad, pero yo tengo que pagarle los materiales al que le pertenecían, siempre y cuando fuera de buena fe, es decir, en el sentido que yo tomé ese material sin saber que no era mío. Después me probó que los materiales eran de él y yo lo que hago es devolverle. Ahora, si lo hice de mala fe, sabiendo que no era mío, yo además de pagarle el material, tengo que pagarle daños al dueño del material. Y el dueño de los materiales no tiene derecho a llevarse la obra. Yo construí una casa, él no tiene derecho a quitarme la casa o de demolerla porque esa casa es
los materiales, el ladrillo, el cemento. Pero si tiene derecho a demandar el monto, si más los daños que me ocasionó. ¿Cuál es el daño? Bueno, resulta que yo ese material, yo lo tenía previsto, lo tenía almacenado para construir una casa yo, una piscina o lo que sea, y había contratado a unos albañiles para que me hicieran la obra. Y resulta que los albañiles, ya yo les había pagado la mitad adelantado, y los albañiles no pudieron hacer la obra. Bueno, ahí hay un daño, lo que yo les pagué a ellos. Entonces no solo me tiene que resarcir o devolver lo que me cuestan los materiales, sino además pagarme los daños si es de mala fe. O sea, si él usó los materiales a sabiendas de que eran míos. Pero ya saben, la regla general es lo que está para arriba y para abajo es del dueño de la tierra. Ahora, si lo que hizo, lo que él construyó, lo que él plantó, las semillas que usó, entonces, bueno, ya saben si es de buena fe o de mala fe, pero él tiene que devolver el costo de esos materiales al dueño de ellos. Segundo caso, el siguiente artículo 557. Raquel está en sintonía. Raquel Desiré Viva Febres. Raquelita. No. Están en pantalla solamente. Vamos a ver, vamos a agarrar uno de los que no veo en pantalla, buscar aquí la lista. Carlos Guzmán. Está en onda, Carlos. A ver, Elsie Pérez. Profesor, dígame. Aquí, ¿cómo ¿puede está? repetir el número del artículo? 556. 557, disculpe, 557. A Carlos Guzmán no, porque no tiene micrófono. Perfecto. Kilian. Ajá. Artículo 57. El propietario del fondo de edificar, sembrar o plantar por otra persona hace suya la obra, pero debe pagar o el valor de los materiales, el precio de la obra, los inherentes a la obra o el aumento del valor adquirido por el fondo. Sin embargo, en caso de la fe, el propietario puede optar por pedir la destrucción de la obra y hacer que el ejecutor de ella deje el fondo en sus condiciones primitivas y le repare los daños y perjuicios. Si tanto el propietario como el ejecutor de la obra hubieren procedido de mala fe, el primero adquirirá la propiedad de la obra, pero debe siempre reembolsar el valor de esta. Bueno, fíjense, aquí hay un segundo caso que ocurre que en mi terreno vino una persona y construyó con materiales de él. Entonces ahí hay varias situaciones. El dueño del terreno se queda con la obra, pero le tiene que pagar al constructor no solo los materiales, sino un diferencial que pudo haber obtenido como ventajoso porque la propiedad aumentó de valor. Entonces fíjense que él le pone. Estamos hablando de dos posibilidades. El hombre construyó, vamos a poner de buena fe en mi terreno. De buena fe, ¿qué quiere decir? No sabía que no era su terreno. El vecino y creía que su terreno llegaba hasta mis linderos. Construyó de buena fe creyendo. Entonces, él se hace con la propiedad, pero debe pagar o el valor de los materiales o el mayor valor, lo que sea menor. Me explico. O a su elección, me explico. Pongamos que los materiales que usó pues valen $1,000. Pero resulta que ahora mi propiedad
que valía $10,000 pasó a costar 15,000 como consecuencia de esa obra. ¿En cuánto se incrementó el valor de mi propiedad como consecuencia de la construcción que hizo un tercero? En 5,000. Pero los materiales fueron 1,000. Yo pago 1,000. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice el artículo? Dice, pero debe pagar o el valor de los materiales más el precio de la mano de obra, o sea, lo que costó la obra y demás gastos inherentes a la obra, o el aumento del valor adquirido por el fondo. Él escoge. Pongamos que los materiales costaron 1,000 y la mano de obra y entonces costaron 1,000 más 2,000. Pero resulta que el fondo que valía 10,000 ahora lo puede vender en 15,000. Se incrementó en 5,000. Entonces yo puedo optar y pagarle $2,000. ¿Me copian? ¿Se entiende la diferencia? Hello. Sí, profesor. ¿Entiende? Ahora. Sí, profesor. Ahora sí. Si el hombre actuó de mala fe, o sea, sabía que el terreno no era de él, pues yo se lo había advertido, que hay prueba de eso. El constructor llegó y construyó, a pesar que yo le dije, eso es mi terreno, no lo hagas. Entonces, si es de mala fe, entonces el propietario puede optar por destruir la obra, tiene a su elección. Y que le pague los daños. Fíjense, puede pedir destruir la obra y hacer que el ejecutor deje en condiciones permitidas. Entonces, él tiene una tercera elección. Él pudiera decirle, mira, yo te pago tus materiales. O decirle, no, chico, quita esto esa broma. Si es de mala fe. No me interesa. Quita ese mamotreto que me pusiste, no me interesa. Si fue de mala fe. Ahora, si ambos actuaron de mala fe, que es el último párrafo, ¿qué quiere decir? El constructor sabía que el terreno no era de él, pero el propietario también actuó de mala fe porque de repente le pudo haber dado una autorización para que construyera. Entonces, si ambos actuaron de mala fe, entonces el propietario adquiere la obra a la propiedad, pero debe reembolsar otra accesión. Se queda con la obra y paga, pero hay situaciones en las cuales tiene que pagar un poco más, un poco menos, dependiendo de lo que diga el artículo. Pero esa es la regla general, y eso va a pasar también con la accesión mobiliaria que vamos a ver el martes. El martes hay clase, por cierto. Martes de carnaval. ¿Cuándo es carnaval? Lunes y martes, profe. Lunes y martes que viene. Entonces, bueno, será el jueves que veremos la segunda parte de este tema. Entonces, ese es, fíjate, ya vimos el primer caso, construcción o plantación en suelo propio con materiales ajenos, 556. Profe, tengo una duda. Dígame. Profesor, entonces, si la construcción es de mala fe, las únicas opciones, o sea, esas son las únicas 3 opciones. Yo no puedo pedir o sea, yo no puedo ser el propietario en el caso que sea de mala fe. Yo no puedo ser el propietario. Sí puedo. Pero también tendría la posibilidad de decirle, destruye esa broma. Yo siempre tengo la posibilidad de decirle, dame, yo te pago tus materiales. O sea, tus materiales o el mayor valor, depende de lo que es. Siempre tengo esa posibilidad. Pero también tengo una tercera que es decirle, no me interesa, quita esa broma, quítame ese mamotreto. Vale, porque entonces, aún siendo de mala fe, igual tendría que pagarle si quiero ser. De mala fe, sí señor. O mandar a destruirla. Vale, a costa del que hizo la obra, a sabiendas de que la estaba haciendo en un terreno que no es de él. Gracias, profe. Ok. Después tenemos el tercer caso, es la construcción o plantación en suelo ajeno con materiales ajenos. Fíjense que ahora hay otro caso. O sea, yo construí en un terreno que no es mío
pero con materiales que tampoco son míos. ¿Qué pasa en ese caso? 560. ¿Quién lo lee? Artículo 560. Las plantaciones, siembras o construcciones se han ejecutado por un tercero con materiales de otro, el dueño de estos materiales tiene derecho a reivindicarlos, pero puede exigir indemnización del tercero que hizo uso de ellos y también del propietario del suelo, más solo sobre la cantidad que este último quede debiendo al ejecutor de la obra. Vamos a volver a leerlo, pero es que aquí la señal suya va y viene. A ver, Maiderlin, que creo que ella tiene una buena señal. 560. Ajá, artículo 560. Si las plantaciones, siembras o construcciones se han ejecutado por un tercero con materiales de otro, el dueño de estos materiales no tiene derecho a reivindicarlos, pero puede exigir indemnización del tercero que hizo uso de ellos y también del propietario del suelo, más solo sobre la cantidad que último. Ok. Entonces, ahí, ¿quién es el que está pidiendo? Él no, ese tercero no puede pedir que le devuelvan los materiales, pero sí puede pedir que lo resarza. ¿Quién lo tiene que resarcir? El que lo abusó, pero también puede resarcirlo el que se va a quedar con la obra que se hizo con sus materiales. Eso es lo que dice ahí. Dice, no tiene derecho a reivindicar los materiales, pero puede exigir la indemnización tanto del tercero. ¿Quién es ese tercero? El que usó sus materiales y construyó en terreno ajeno. Tanto del tercero que hizo uso de ellos y también del propietario del suelo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la regla general, él es el que se va a quedar con la obra. ¿Se entiende? Ahora, pero solo sobre una cantidad que este último quede debiendo el ejecutor de la obra. Obviamente, acuérdense que la regla al ejecutor de la obra los materiales, ¿cierto? Y también tiene que pagarle mano de obra y otros gastos. Entonces, si él le pagó, ya solamente sobre lo que le quede debiendo es que el dueño de los materiales puede exigir al propietario que le indemnice. ¿Se entiende? Entonces, la regla general, de nuevo, el propietario se va a quedar, tiene que pagarle al que hizo la obra, y el que hizo la obra tiene que pagarle al dueño de los materiales. Ahora, si todavía, ¿cómo se llama? Si el propietario del suelo que se quedó con la obra le queda debiendo algo al que la construyó, esa diferencia se la puede perfectamente, la puede demandar el dueño de los materiales. Es el tercer caso. Cuarto caso, ocupación de fondo ajeno por construcciones iniciadas en fondo propio. Esto es ocupación ahora. Puede ser mediante construcción u otra cosa. El 559. Fíjense, aquí lo que vamos a ver es qué pasa con el suelo. 559. A ver, ¿quién lo lee? Yo, profe. A ver, ¿quién? Si en la construcción... Ajá. Elsie, profe. Elsie Pérez, adelante. Artículo 559. Si en la construcción de un edificio se ocupare de buena fe una parte del fondo contiguo y la construcción se hubiere hecho con conocimiento y sin oposición del vecino, el edificio y el área podrán declararse propiedad del constructor, Elsie, quien en todo caso quedará obligado a pagar al propietario. Elsie, párese un poco porque su señal no es buena. Madeline. Ok. Artículo 559. Si en la construcción de un edificio se ocupare de buena fe una parte del fondo contiguo y la construcción se hubiere hecho con conocimiento y sin oposición del vecino, el edificio y el área podrán declararse propiedad del constructor, quien, en todo caso,
quedará obligado a pagar al propietario del suelo el valor de la superficie ocupada y, además, los daños y perjuicios. Párese ahí. Dos parcelas en el Marqués, una al ladito de la otra. El dueño de una de las parcelas empezó a construir una piscina, pongamos. Y, ¿cómo se llama? La piscina tomó parte de la parcela de al lado, pero fue consentido. O sea, el de la parcela de al lado le dijo, dale, no hay problema. Estamos hablando de ese caso. Entonces, ahí el dueño del terreno, del dueño del terreno que construyó la piscina, se hace dueño, obviamente, de toda la piscina, más el pedazo de terreno que invadió, pero tiene que pagarle el terreno al invadido. ¿Se entiende? Siempre y cuando ambos actuaron de buena fe. Pongamos que el tipo estaba construyendo y le dijo, mira, yo hice mal mi cálculo y resulta que me tengo que meter, qué sé yo, 40 centímetros en tu terreno. Dale, no hay problema, yo tengo un área verde muy grande. Y el tipo se metió, pero tiene que pagarle, él se queda con la piscina, pero tiene que pagarle el valor del terreno. ¿Se entendió? Madeline, vamos a ver otra posibilidad que está más adelante, en el mismo artículo. Ok. De no haber habido conocimiento por parte del vecino, el constructor, fuera del pago de los daños y perjuicios, está en la obligación de pagar a aquel el duplo del valor de la superficie ocupada. Cuando te avisé, te estás metiendo, esos cálculos tuyos están malos. Esa parte donde estás construyendo los 40 centímetros últimos de la piscina son mi terreno, tú no debes meterte ahí, tienes que recalcular. Te estoy avisando de lo que vale el terreno que tú te estás agarrando. ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir lo último que se me cortó justo, por favor? Sí, el constructor construyó de mala fe en terrenos, en la parcela del vecino, porque el vecino el vecino de la parcela invadida, digamos, le dijo, mira, esa parte que estás construyendo está dentro de mi terreno, te agradezco que no te metas, yo no te estoy dando permiso. Y él siguió construyendo, terminó su construcción. Él construyó esos 40 centímetros adicionales de piscina dentro de un terreno que no es de él, de mala fe, porque sabía que ¿cómo se llama? Esa parte del terreno no era de él. En ese caso, el constructor se queda con la piscina, con la propiedad de la piscina, esos 40 centímetros adicionales, él hace, pero tiene que pagarle al propietario del terreno invadido el doble del valor del terreno. En el caso anterior, cuando es de buena fe, le paga el valor del terreno. En este caso le paga el doble del valor del terreno. Es como una sanción que pone la ley por haber obrado de mala fe. Bueno, fíjense, estos son 4 casos dentro de la regla general relacionada con la accesión inmobiliaria en sentido vertical. O sea, lo que se construye para arriba y lo que se construye para abajo, sótanos, etc. O plantaciones. La otra accesión inmobiliaria es la que es la accesión en sentido horizontal. Y dentro de esa tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades, que es la aluvión, la abulsión, la mutación de cauce, 3, y la formación de isla, 4. Póngase después de Carnaval, junto con la accesión mobiliaria. El
aluvión. Yo en los ejemplos que he venido dando, sin decirles nada, sin decirles a qué se refería eso, yo les he hablado de terrenos que colindan con quebradas y que la quebrada se seca. Entonces crece hacia lo que fue el lecho del río. Bueno, eso se llama aluvión. Y eso está en el 561 del código. Vamos a ver a alguien que tenga buena señal de internet para no seguir pidiéndole el favor a Madeline. Vamos a ver. Ajá, Dariana, por favor. Sería el 561. Ok. Artículo 561. Las agregaciones e incrementos de terrenos que se forman sucesivamente e imperceptiblemente en los fondos situados a orillas de los ríos o arroyos se llaman aluvión y pertenecen a los propietarios de estos fondos. Está clarito, ¿verdad? Fíjense que son, serían, me perdí, el 561, dice, las agregaciones o incrementos de terreno que se forman, fíjense, sucesiva e imperceptiblemente, o sea, poquito a poquito. No estamos hablando de que de repente me cerraron el canal y desviaron el agua. No, estamos hablando, aluvión es que poco a poco se fue secando. Si no sería otra cosa. Pero ese lecho de la quebrada o río que quedó ahí, porque puede secarse todo o puede secarse una parte. Si estuviéramos en clase, pues, en la pizarra, el río tiene un cauce. El cauce, pongamos que es este. Pero pongamos que y aquí hay un terreno y de este lado hay otro terreno. Y el cauce tiene una anchura, el río tiene una anchura, pongamos, de 5 metros. Pero resulta que el río, si se seca, va a haber 5 metros de terreno que la mitad va para este lado y la mitad va para este lado. Pero si en vez de irse completico secarse, lo que hace que de 5 metros se reduce a 2, bueno, hay 1,5 metros de cada lado que se agregan, pero 1,5 metros de ya les conté yo que unos parientes míos ahí en la Mercedes, la parcela de ellos que tenía una área en el documento de propiedad, y cuando fueron a medir con un levantamiento topográfico se dieron cuenta que tenía mucha más, porque la quebrada de las Mercedes pues había reducido su caudal. Entonces hicieron un levantamiento, con ese levantamiento lo metieron en la ingeniería municipal, yo los ayudé ahí, hicieron lo que llaman una rectificación de áreas del interno y fue aprobado. Entonces de repente pasaron, por ponerle un ejemplo, no sé, de 600 metros de terreno a 650. 50 metros en la Mercedes es real, ¿o no? Bastante. Es bastante. Entonces, ¿y por qué pasaron ellos a ser dueños de esos 50 metros? Por derecho de accesión. Accesión sería accesión inmobiliaria horizontal, llamada aluvión. Entonces, aquí en ese aluvión dice cuáles son los requisitos que debe haber para que se pueda producir, ¿cómo se llama? Que alguien pueda adquirir propiedad, derecho de propiedad sobre un terreno por aluvión. Serían 3 requisitos. Primero, que el fondo, obviamente, esté a orillas de un río o arroyo, o lago. Paulatino quiere decir de año a año, se va poco a poco, ¿ok? Eso es un problema de varios, es paulatino. Incremento paulatino del terreno del fondo. Fíjense que no puede ser por situaciones extraordinarias, porque sería otra
situación que vamos a ver ahora. Y en tercer lugar, que el incremento del terreno producido por la corriente, el incremento. Entonces, que el terreno esté limitado a un caudal. Segundo, que haya una sedimentación. Y tercero, pues que haya ese incremento del terreno producto del sedimento. Ahí están los tres requisitos para poderse adquirir la propiedad de un terreno por aluvión. ¿Qué pasa? ¿Quién es el propietario? ¿Cómo es la regla de la propiedad del terreno aluvional? El terreno que queda descubierto. Entonces fíjense que pertenece a los ribereños en proporción al frente que tengan al río. Entonces se refiere a ribereños del mismo lugar. O sea, ¿cómo explicarle? Permíteme hacer un dibujo precario para tratar de... Vamos a hacerlo aquí. Este era el río, se redujo a esto. Vamos a ver así. Aquí hay una parcela B y aquí hay un B', fíjense. Vamos a ver si lo logro. A ver, ¿se ve algo? A ver, fíjense. Aquí está el río y el río se redujo. Ven que hay como dos cauces. Inicialmente estaba por aquí y ahora se redujo. Entonces, al reducirse, este dueño de la parcela A va a ser propietario por accesión de este pedacito, que es el frente de él. Y este B, este terreno lo llamé A'. Y el dueño de la parcela B va a ser propietario del frente de él, que llamé aquí B'. ¿Lo ven? Igual pasaría en el otro lado. Entonces eso es lo que quiere decir, ¿cómo se llama? El artículo cuando dice, ¿cómo que? Incremento paulatino, es la propiedad. Le pertenece a los ribereños en proporción el frente que tengan al río. Eso es el frente. ¿Se entendió lo del frente? ¿Aló? Sí, profe. Ok, no es un nuevo inmueble. Ese A', B' y las primas que aparezcan ahí, no es un nuevo inmueble, sino que forma parte del terreno primitivo. Ahí es donde, si es en un fondo, pues no tiene mucho valor, pero si es en la ciudad, agarra uno y hágase uno. Yo tengo mi cabida que era, qué sé yo, 250 metros y ahora yo tengo 100 metros más. Hago mi rectificación en el sentido de que yo por accesión soy propietario de esto, pero el terreno no es un nuevo terreno, es que el terreno creció. ¿Se entiende? Hay dos clases, uno que llaman propio, que es el que leímos, el 561, y hay uno de accesión inmobiliaria horizontal, que llaman impropio, que es porque el río no es que se secó o redujo su caudal, sino que se desvió de su curso, pero por cuestiones naturales. Eso está en el 562. ¿Quién era que tenía buena señal? Dariana. Sí, profe. Por favor, 562. Artículo 562. El terreno abandonado por el agua corriente, que insensiblemente se retira de una de las riberas sobre la otra, pertenece al propietario de la ribera descubierta. El dueño de la otra ribera no puede reclamar el terreno perdido. Fíjense ustedes, qué interesante. Pongamos que yo tengo un terreno que dice Alindera. Ustedes no han visto documentos de propiedad.
a veces tiene conocimiento, no sé si, ¿qué edad tiene usted, Jesús Alberto? 19 años, profesor. Ah, pero sabe de cultura general, pues. Pongamos que ustedes agarran un documento de propiedad de un inmueble que puede estar en el llano, puede ser, pero también puede estar en la ciudad, que dice alindera por el norte con quebrada Los Mangos. Pero resulta que esa quebrada, por situaciones de lluvia, una vaguada, lo que sea, esa quebrada se desvía. Y se desvía haciéndome que yo tenga más terreno. Y el que estaba del otro lado, resulta que ahora tiene menos terreno porque él también alinderaba con esa quebrada, en el sentido sur. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que ese desvío de quebrada, obviamente un desvío por causas naturales, no un desvío porque hizo que uno creciera y el otro decreciera, porque mi lindero es la quebrada. Entonces, hablemos del caso de accesión. ¿Qué pasó ahí? Yo crecí y el terreno que quedó adicionado al mío, bueno, simplemente yo lo adquiero por accesión, forma parte del terreno mío anterior. ¿Se entiende? El otro, lo que yo crezca, aquel va a decrecer. Si yo crecí 100 metros cuadrados, él va a decrecer 100 metros cuadrados. Ahí no hay por dónde agarrar. Porque lo digo yo, no, porque lo dice ese artículo. Es injusto, sí, pero es un hecho, es una causa fortuita, no imputable a nadie, es la naturaleza. Por eso el código de alguna forma dice, mire, lo voy a resolver salomónicamente, porque si no, háganse la idea, no, van a mantener la misma cabida. Ajá, entonces el terreno que perdió tiene un pedazo de un lado y un pedacitico del otro lado de la quebrada. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿sí me entienden? Supongo que sí, espero que sí. Bueno, ahí tienen. No mucho, Ahí tienen. profesor. ¿Perdón? No mucho. Estoy un poquito enredado. Vamos a poner. ¿Se entendió o no? Hello. Yo me enredé un poquito, profesor. Ok, déjeme hacer un dibujo a ver si resuelvo. Vamos a poner aquí una parcela A y aquí hay una B. Y entonces después el río hace así. La A era esta. Y el B, voy a exagerar. Fíjense. Vamos a ver si logro. Pongamos. Esta era la situación inicial. Aquí está una quebrada, un río, lo que sea. Aquí está una parcela A y una parcela B. ¿La ven? Esta parcela A, pongamos que el norte, vamos a ponerlo así. El norte sea para allá. La parcela A, ¿cuál es su lindero norte? Dígame. La quebrada. La quebrada. ¿Y la parcela B, cuál es su lindero sur? La quebrada. Muy bien. Pongamos ahora que ocurrió esto por causas naturales. Se desvió la quebrada. Mira dónde estaba la parcela A, su lindero, y mira lo que pasó. Este pedacito. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el lindero norte de la parcela A? Voy a poner la palabra A. Se me olvidó. ¿Cuál es el lindero norte de la parcela A en el documento de propiedad? Dirección a la quebrada, profesor. La quebrada, y mira dónde está la quebrada ahorita. ¿Qué pasa con este pedazo de terreno que él no tenía inicialmente? Se convierte en propietario por accesión. Se convierte en propietario por accesión inmobiliaria horizontal. ¿Y qué pasa con el dueño de la B? Que su lindero
Sur era la quebrada, Su terreno decrece. decrece. Es injusto, sí, pero es la naturaleza. ¿Se entendió? Sí, profesor. A los efectos de la materia, este adquirió por accesión este pensamiento, que pasa a ser A'. Él tiene que hacer un nuevo levantamiento y incluir esto y crecer. Y este va a tener que hacerlo de nuevo y decrecer. Porque lo digo yo, no, porque lo dice el 562 por desviación. Muy bien, vamos a ver aluvión, abulsión y paramos. ¿Qué hora es? 8. No, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces dejamos para la sesión del jueves después del carnaval. Ustedes me recuerdan que quedamos en abulsión, mutación de cauce y luego la accesión mobiliaria. Any question? No, ninguna. Bueno, chévere. Sigan entonces trabajando sobre ese tema, leerlo con el código, comentarlo entre ustedes, pues, para que lleguen a la sesión, como vino alguien aquí hoy haciendo una pregunta directa, una muchacha, no sé quién fue, que no entendía que para el momento de la unión o incorporación el propietario del bien principal no sea el propietario del bien accesorio. Y se ve que lo había leído y tenía esa duda. ¿Quién fue, por cierto?